o posteriormente injerto colgajos locales o colgajos a distancia. Pero en la metodología que se propone actualmente es la utilización de un ascensor de tratamiento en donde, según las necesidades del paciente y según las habilidades del cirujano, a pesar de que una de las opciones sea más compleja que otras, se podría escoger sin necesidad de pasar por alguno de los pasos anteriores, ya que las necesidades del paciente van a ser muy diferentes entre ellos y no necesariamente esto va a cambiar los desenlaces, sino que dependiendo del tipo de paciente en el que yo me encuentre, yo escogeré en qué escalón, con qué escalón o con qué tipo de tratamiento probablemente le vaya mejor a mi paciente y obviamente teniendo en cuenta nuestras habilidades sin necesidad de tener en cuenta de que la opción que yo escoja sea la más compleja. Es simplemente tener en cuenta de que la que sea la mejor opción para el paciente y con la que yo sea más hábil, a esa opción puedo yo escoger de entrada sin tener que pasar por el resto de opciones. Entonces, para hablar de colgados locales y regionales, esto ha sido una rama de la cirugía de mano que ha avanzado mucho a partir de que se ha conocido con mayor profundidad la anatomía vascular de los dedos. Ya se opta incluso por hacer colgajos de avance con pediculares a través de la disección precisa de estos paquetes, tratando de lograr cubrir defectos en la punta de los dedos sin necesidad o cuando no es posible realizar colgajos de avance. Entonces, es precisamente ese conocimiento de la anatomía compleja que tiene la vascularización de los dedos lo que ha permitido el avance progresivo en los diferentes tipos de colgajos para poder obtener cubrimientos más funcionales, más estéticos, con mejor sensibilidad, sin tener que recurrir tan rápidamente a la amputación. Entonces, es necesario rápidamente revisar la anatomía del dedo y del pulpejo del pulpejo del dedo. Primero, está compuesto evidentemente por un esqueleto óseo que está compuesto básicamente por la falange distal, que tiene una forma peculiar en donde cuenta con una base, una diáfisis que es cóncava hacia la parte palmar y una parte un poco más, digamos, más robusta o más ancha que hace parte o corresponde al penacho. Tener esa forma, que la falange tenga esa forma, tiene su significado, ya que el pulpejo es un poco más resistente, es un poco menos sensible a la deformación y que en conjunto con la forma radial que tienen los septos fibrosos de la punta del pulpejo, evitan que en esta zona se dé una deformación de la piel y el agarre asociado a la forma radial como una especie de rayos de llanta que tienen estos septos fibrosos y asociado además a las formas transversales que tienen los dermatoglifos, eso hace que el dedo tenga la capacidad de un poco más de soporte y agarre en su tercio distal. A diferencia de la forma que tienen los septos, que son más circulares en la región media de la falange distal y que corresponden a esa región cóncava de la falange distal, que hace que sea un poco más maleable y se ajuste o tomen la forma de los objetos que se agarran con el dedo. Y así esas regiones son más fáciles de deformar que la parte distal del pulpejo, que es un poco más dura y que se ayuda de la placa ungueal para un sostén, un mejor sostén y un mejor agarre con una pinza terminal y subterminal. También es necesario conocer la anatomía vascular de la mano. Ya sabemos que la vascularización principal viene inicialmente por un lado, gracias a la arteria ulnar que en la mayoría de los pacientes da la arteria principal o la tributaria principal para el arco palmar superficial y una colateral que va a formar una colateral de la arteria radial que van a terminar formando el arco palmar superficial y terminarán o se formarán las arterias digitales comunes que se van a unir en la región de los cuellos de los metacarpianos con otras arterias que vienen también en la parte palmar, pero que son un poco más profundas,
que son las tributarias del arco palmar profundo y se llaman las arterias metacarpianas palmares. Estos dos grupos se van a formar y van a generar esas arterias digitales palmares que van hacia cada dígito y que posteriormente van a tener unas anastomosis con otros grupos de arterias que vienen en la región dorsal, provenientes principalmente del arco intercarpiano dorsal, para terminar formando esas arterias digitales dorsales que son de un poco menor calibre a como lo son las arterias digitales palmares. Dentro de la anatomía vascular del dedo es necesario tener en cuenta que afortunadamente tanto en la palma hay una anastomosis que van de lateral a medial o de radial a ulnar y de palmar a dorsal. En el dedo también van a existir este tipo de anastomosis, las cuales van a permitir que seamos capaces de diseñar ciertos tipos de colgajos y avances de tejidos sin necesidad de comprometer la circulación del dedo y tampoco del colgajo. Entonces también contamos con unas anastomosis que van de radial a ulnar y que se encuentran en la parte palmar, localizadas exactamente en el cuello de todas las tres falanges. Esas van a ser las que se dirigen de radial a ulnar. Pero también vamos a encontrar unas anastomosis que se encuentran de palmar a dorsal, que se encuentran en el metacarpiano, en todo el cuello, y las otras se encuentran en la base de todas las falanges y que terminarán comunicando la circulación palmar como dorsal, excepto en la región de la falange media, y por supuesto va a ser muy distinto a cómo es la vascularización en la falange distal, que se trata básicamente de la unión de esas dos arterias palmares y que en la región en donde se inserta el flexor común profundo o el flexor profundo de cada dedo, va a formarse una red de pequeñas arterias de menor tamaño, teniendo en consideración una más central que se va a llamar la arteria central del pulpejo, que en la mayoría de los pacientes va a ser la arteria de mayor calibre y que incluso va a ser susceptible de realizarles anastomosis microquirúrgicas en el escenario que sea necesario. Esta vascularización que viene palmar también logra comunicarse con pequeños vasos que se terminan formando en el dorso y terminan dando una vascularización perpendicular a la punta del pulpejo, lo cual nos debe hacer caer en cuenta en que la disección en este sector debe ser muy cuidadosa y debe siempre ser en sentido longitudinal, ya que si se hace en sentido transversal podemos desvascularizar nuestros colgajos y producir probablemente una necrosis a futuro. En cuanto al lecho venoso, el lecho venoso también ha cobrado también vital importancia. Anteriormente se creía que la vascularización principal venosa era a partir del dorso, pero ya a partir de estudios con tinción en cadáver, se ha encontrado que la red venosa palmar también es supremamente relevante y conservar en la mayoría, sobre todo en los colgajos de avance, no hacer, colgajos de avance y en isla, que son obviamente un poco más proximales, conservar esa grasa que va alrededor del paquete al cual le hacemos la disección, cumple un papel vital en ese retorno venoso después de que hayamos hecho y fijado nuestro colgajo en el sitio donde se encuentra el defecto. Y por último, como ya hemos conocido, pues está la parte nerviosa, en donde principalmente se encuentran dos ramas palmares y dos ramas dorsales colaterales, las cuales van a sufrir unas anastomosis en la región más distal que van a provenir principalmente de palmar a dorsal, que van a ser las raíces principales que van a inervar al pulpejo. Ya la región dorsal se dirige un poco más hacia la uña y evidentemente hacia el dorso de la región interfalángica distal y la falange distal. Dentro de la anatomía relevante, pues para este tipo de traumas, tradicionalmente en la literatura se han podido reportar este tipo de lesiones según la clasificación de Tamay en 1 y 2, dependiendo si las lesiones se encontraban distales o proximales a la lúnula, o ya algunos otros estudios que las han reportado según la clasificación de Allen en zona 1, 2, 3 y 4, teniendo en cuenta la zona 1,
aquellas lesiones que se encuentran distales al lecho ungueal. La zona 2 en la que se encuentran en la mitad localizada hasta la mitad del lecho ungueal sin compromiso del penacho. La zona 3 en donde ya hay compromiso del penacho. Y la zona 4 son aquellas que se encuentran proximales a la lúnula, y en general así se intentan describir la mayoría de las lesiones en los estudios para referirse a la localización de las lesiones en el lecho, en el tercio distal del dedo o en la punta del dedo. Entonces, dentro de las indicaciones y clasificaciones a lo que nos vamos a referir hoy, contamos con tres opciones. Uno son los colgados locales de avance, dos son los colgados por etapa, y en tercer punto tenemos los colgajos en isla. Empezaremos con los colgados de avance. Un colgajo de avance se define básicamente como aquel segmento de tejido con un suministro de sangre intacto que se avanza hacia adelante para rellenar o llenar un defecto adyacente. Con los dos colgajos más importantes que vamos a estudiar hoy van a ser los colgajos de Belle o el colgajo de Atasoy, que fue inicialmente propuesto por Trachili y que fue popularizado por Atasoy, y un colgajo bastante parecido que es el colgajo de Cutler, o también llamado colgajo en Belle bilateral. El colgajo en Belle de Atasoy se usa principalmente en lesiones que son limitadas a la punta del dedo, donde pudiera haber eventualmente hueso expuesto, principalmente en trazos que sean transversos o que sean angulados dorsalmente. A diferencia del colgajo de Cutler, en donde también se utilizan para lesiones o amputaciones transversas, pero también para lesiones o amputaciones con defectos con inclinación palmar. La importancia que tienen este tipo de colgajos es la baja, moderada, comillas, demanda técnica, la preservación de la longitud, la posibilidad de preservación de la longitud de la uña, y que contamos afortunadamente con un sangrado que es más bien mínimo comparado con otros tipos de técnica. Entonces, el colgajo en Belle de Atasoy o de Atasoy, como ya se los mencioné previamente, también me ayuda a minimizar la posible deformación en el futuro en pico del loro, y este colgajo utiliza básicamente el suministro por las ramas oblicuas de las arterias distales de las arterias digitales, y termina siendo básicamente un colgajo casi que pediculado subcutáneo, y su importancia está en realizar una disección evidentemente en forma de Y que ocupe toda la extensión del defecto residual, con una V o un vértice, perdón, que llegue hasta un poco antes del pliegue de la interfalángica distal. ¿Por qué? Si hacemos la V un poco más distal, es decir, más cercano al defecto, muy probablemente nuestra capacidad de avance y cubrimiento sea mucho menor. Pero si terminamos haciendo la V en este sector o traspasamos esa línea de flexión, ese pliegue de flexión, muy probablemente la cantidad de contracturas que vamos a tener en nuestros pacientes van a ser muchísimo mayores. Por eso debemos diseñar muy bien nuestros colgajos para tratar de evitar este tipo de complicaciones. Uno, déficit de cubrimiento, o dos, contracturas en flexión principalmente. Entonces, dentro de los detalles técnicos, es muy importante hacer la disección longitudinal de los septos fibrosos que vimos en las primeras imágenes, para que mi colgajo pueda avanzar significativamente, teniendo mucho cuidado al momento de hacer la disección superióstica de de hacer la disección profunda, de no irnos tan superiósticos, porque en ese sector, sobre todo, como ya lo mencionamos previamente, en la inserción del flexor común profundo, se encuentra cruzando el arco de anastomosis entre los dos vasos ulnares y radiales, y por lo tanto podemos llegar a desvascularizarlos y se nos puede necrosar. Posteriormente, a medida que vamos haciendo la disección y lo liberamos, se realiza el avance del colgajo hacia el segmento distal, tratando de cubrir el defecto, y hay autores que abogan por poner un pin o incluso un yelco para tratar de fijar ese segmento distal y no hacen sutura a la uña,
u otros autores que apoyan suturarlo al borde de la uña, tanto en la parte distal, y suturar el resto del defecto con puntos simples, quedando una B y una Y, pues más o menos, para tratar de terminar de cerrar el colgajo, teniendo en cuenta de que algunos pregonan de que cuando no es posible un cierre y al momento de quitar el torniquete puede que haya algún defecto o algún problema en el llenado del colgajo, pudiéndolo dejar llenar el resto del defecto por segunda intención y no cerrarlo con puntos. Tiene la importancia de este colgajo de que da unos muy buenos resultados, tanto funcionales como estéticos, como lo vemos en el caso de las imágenes inferiores, por lo cual ha sido uno de los colgajos más usados para tratar de cubrir este tipo de defectos en la punta del dedo. La técnica en Bellet de Cutler es muy parecido, pero el diseño de los colgajos se realiza en las regiones ulnar y radial del dedo y se avanzan hacia la línea media. Utilizando esos dos colgajos triangulares permite además el avance hacia la región palmar del dedo, ayudándonos y dándonos una herramienta más para tratar de cubrir estos defectos palmares que no son tan sencillos de cubrir. Y vemos cómo también me aportan, a diferencia del colgajo en Bellet, en donde se ha delimitado casi que el colgajo en Bellet tradicional o de Atasoy es capaz de avanzar hasta 1 centímetro, el colgajo de Cutler es capaz de avanzar en promedio unos 3 a 4 milímetros. Entonces debemos siempre tener en cuenta qué tipo de lesión tiene nuestro paciente, que si se utiliza en el que está adecuadamente indicado, podemos obtener unos muy buenos resultados, como se observan en las imágenes de la derecha. También existe este tipo de colgajo, es un poco menos reportado en la literatura, pero el libro de Merle, incluso la nueva edición lo menciona, y es el colgajo de Heuter o en hacha, en donde se trata de la utilización el diseño en L del colgajo, principalmente utilizado más en el pulgar y en el dedo índice, en donde la región que queda libre termina siendo la región radial del colgajo, haciendo o se configura como un colgajo de rotación y avance, no solo un colgajo de avance, disecando muy bien el primer paquete, el paquete radial, que es el primero que se encuentra. Tiene el problema de que toca disecar y, entre comillas, como llevarse toda esa inervación, toda esa pequeña inervación de esa región radial del colgajo. Por lo tanto, siempre se pregonará por tratar de mantener esa sensibilidad en la zona crítica del dedo, que para el pulgar es el aspecto ulnar del pulpejo, y se pasa por alto casi que básicamente la pérdida de la sensibilidad en la región más radial del pulgar. Evidentemente, como se muestra en el dibujo, va a quedar un defecto proximal, para lo cual se requiere el diseño de otro colgajo adicional con la piel redundante de la región tenar, para hacer una transposición de colgajos y lograr cubrir ese defecto proximal que me quedó, y un cierre primario y de avance de esa piel redundante que me queda en ese primer espacio interdigital. Como les dije, es una opción que está disponible, no lo encontré tan reportado en artículos, pero el libro de Merle lo menciona, y como paréntesis, también se puede utilizar en el dedo índice, pero la L del diseño del colgajo sería al revés, tratando de conservar la zona crítica de sensibilidad del índice, que sería su aspecto más radial, a diferencia del pulgar, que sería su aspecto más ulnar. En segundo punto, contamos con los colgajos por etapas. Ya cada vez más, al parecer, según la literatura, son un poco menos utilizados. Como su nombre lo dice, requieren 2 etapas para la reconstrucción de la punta del dedo. También son colgajos de patrón aleatorio que no tienen una vascularización específica. Se utilizan también en defectos con angulación palmar cuando no es posible un colgajo de avance en Bellet. Y contamos con 2 opciones, uno son los colgajos tenares y otros son los colgajos heterodigitales cruzados. El colgajo tenar, como se aprecia en la imagen, utiliza
esa piel redundante de la región tenar y que uno es capaz de plegar y que puede sobrar y que permite un posterior cierre primario sin necesidad de avance de otros tejidos, en donde se hace un diseño inicial del defecto que tiene el paciente, en donde los principales dedos que podemos utilizar para este tipo de colgajos son el índice, pues para los cuales los podemos utilizar son el índice y el tercero, en donde se diseña en la región tenar o se dibuja antes el tamaño del defecto, se procede a una sutura y en un tiempo adicional se retira o se corta la piel redundante y se hace un cierre primario de la región tenar. Este colgajo tiene el problema de que el dedo va a permanecer por lo menos 15 días aproximadamente en flexión, lo cual conlleva un riesgo importante de contracturas. Por lo tanto, se recomienda principalmente en la población pediátrica y en adultos jóvenes, en donde se requiere una rehabilitación bastante importante para lograr tener una funcionalidad adecuada. Por otro lado, contamos con el colgajo heterodigital cruzado, el cual utiliza la región dorsal, la piel de la región dorsal de la falange media del dedo adyacente para cubrir y con una semiflexión del dedo colocarlo en esta isla con una bisagra dirigida hacia el dedo del defecto y colocar y suturar a este colgajo que queda libre la punta del dedo y posteriormente también dejarlo aproximadamente unos 15 días para que tenga algo de cicatrización y posteriormente realizar el retiro. Tiene el problema también que el paciente puede terminar con rigidez de no uno sino de los dos dedos. Los pacientes por el tipo de piel que se está intercambiando, que es la piel dorsal hacia la palma, pueden quedar con intolerancia al frío y la parte cosmética de la región donante también puede quedar con defectos que requieren injertos de piel de espesor completo y eso también puede ser un problema para el paciente que en algunas ocasiones no aceptan tener esos problemas estéticos, los cuales son evidentes en este tipo de colgajo. Entonces, como lo vemos aquí, el colgajo tenar, en donde se utiliza principalmente en el índice y en el medio, se hace un diseño en la región tenar dependiendo del defecto que tenga el paciente y siempre debemos hacerlo un tercio un poco más grande que el defecto que medimos en cada paciente. Se deja inmovilizado con una férula aproximadamente 2 semanas y posteriormente se realiza el corte y el retiro del colgajo hacia el dedo donante y el defecto residual en la región tenar se le es capaz y es posible realizársele un cierre primario ya después de que hemos retirado y se ha quedado esa isla de piel tenar en el dedo receptor. Con respecto al defecto heterodigital cruzado, como lo vemos en las imágenes, requiere posteriormente un injerto de piel de espesor completo para el defecto que queda en el dorso de la falange media del dedo donante. También requiere inmovilización por 2 semanas y reportan de que esta división del colgajo posteriormente se pudiera incluso hacer con anestesia local. Pero ojo que también requiere un proceso de rehabilitación agresiva para tratar de recuperar los rangos de flexión que se pudieron haber perdido durante el tiempo que se inmovilizó para poder dejar madurar un poco el colgajo en el dedo receptor. En tercer punto, contamos con los colgajos en isla. Son colgajos de patrón axial que mantienen un flujo sanguíneo a través de un pedículo vascular específico. Los podemos encontrar de 3 tipos, homodigitales, es decir, provenientes del mismo dedo, o heterodigitales, con un suministro sanguíneo anterógrado o retrógrado, o bien pueden ser inervados o no inervados. Este tipo de colgados en isla tienen una ventaja generales. Uno, es la mayor disponibilidad que es posible conseguir para cubrir grandes defectos. En segundo punto, es posible la reconstrucción en una sola etapa con la posibilidad de iniciarle al paciente una movilización temprana. La ventaja de este colgajo también, y que debería aplicar para muchos, es que el colgajo se moviliza hasta alcanzar la punta del dedo y no al contrario, ya que termina el paciente con una posición probablemente en flexión
del dedo receptor y que se va a representar posteriormente en rigidez, y se obtienen colgajos con volúmenes y texturas similares al receptor comparado con los colgajos, que vimos en la parte previa. Está la posibilidad también de conseguir colgajos que van a ser inervados, por lo cual podemos y se puede lograr una mejor o una posibilidad de tener una mejor sensibilidad en el territorio del pulpejo, y tenemos la posibilidad, además de que por no contar con fascias en este sector, tienen una mayor capacidad de avance y rotación por no tener estas estructuras adyacentes, sino que con la disección del pedículo y de otras estructuras adicionales se logra obtener un avance bastante bueno hacia hacia dedos un poco más distantes de donde los estemos tomando. Entonces, el primer colgajo es el colgajo anteror a domo digital en isla. Fue inicialmente diseñado como un colgajo triangular oblicuo por Venkataswamy y Subramanian para defectos oblicuos del pulpejo. Se ha descrito que este tipo de colgajos alcanzan a cubrir a defectos de 10 por 20 milímetros, y se utiliza para cubrir el defecto la irrigación del vaso digital opuesto al defecto. Entonces, el diseño inicial de este colgajo evidentemente debe corresponder a la longitud del defecto, dependiendo del aspecto, si se encuentra en el aspecto radial o ulnar, y el diseño de la primera V vemos que es supremamente distinta al colgajo BY. El vértice de la V llega o debe llegar hasta la región de la articulación interfalángica proximal con una extensión adicional de la incisión. Para empezar, usted lo que debe hacer, la disección debe iniciar sobre toda la parte o el dibujo, el diseño de la línea más palmar del colgajo. Hacer una disección completa del pedículo hasta su base sin pasarnos de esa arcada que se encuentra en el cuello de la falange proximal, y posteriormente proceder a una disección muy cuidadosa de toda esa grasa que se encuentra adyacente al pedículo, ya que esa nos va a funcionar principalmente como el retorno venoso de nuestro colgajo. Posteriormente procedemos a hacer la incisión sobre la región más dorsal y proceder posteriormente a la disección final y avance de nuestro pedículo, para que puedan permitir un avance adecuado y un cubrimiento exitoso de nuestro defecto, y la región más proximal termina cerrando con simplemente avanzar los dos colgajos residuales que me quedaron después de que ya yo hice la disección, y en general se ha descrito que no quedan a tensión y son una excelente opción para los cubrimientos en los que yo no soy capaz de utilizar un colgajo en BY o un colgajo de Cutler para hacer el cubrimiento. Hay otras opciones que también obviamente son un poco menos expuestas en la literatura, pero vale la pena mencionarlas aquí en el seminario, que es un colgajo muy parecido al colgajo homodigital en isla tradicional o triangular que les mostré previamente, y es el colgajo de Yoshi Fo, en el cual se ha utilizado principalmente en el pulgar para grandes defectos, en donde también se utiliza incluso un pedículo dorsal. ¿Qué implica este colgajo? Que también, además de el diseño del colgajo, además de comprometer la región más palmar de lo que queda del colgajo residual, voy a tener que utilizar una pequeña isla de la piel dorsal del dedo del paciente. Y ese colgajo me va a permitir, a medida que yo realice la disección completa de ese pedículo, el avance y el giro y el cubrimiento completo del defecto, de los grandes defectos que pueda tener en el pulgar, y esa región que va a quedar evidentemente descubierta de piel en la región interfalángica va a requerir va a requerir un injerto de piel de espesor parcial, con los problemas de que puede llevar posteriormente a contracturas adicionales, por lo cual
también se prefieren algunas otras tipos de colgajos o técnicas en vez de este, pero es una opción que tenemos disponible para hacer el cubrimiento de defectos grandes en el pulgar. Contamos ahora con una opción que cada vez más, por lo que me he dado cuenta en la literatura, se está utilizando con mucha más frecuencia, y son los colgajos retrógrados homodigitales en isla. Es útil tanto en defectos dorsales como palmares, tienen una mayor capacidad de rotación que los colgajos anterógrados e incluso tomar islas a veces hasta de mayor tamaño. Tiene el problema de que también va a requerir un injerto de piel en el sitio donante, que en general va a ser la región palmar de la falange proximal. La piel que se utiliza no va a ser tan de buena calidad como la piel en esta región, que tiene características anatómicas, como lo vimos anteriormente, totalmente distintas a la de esta región, y su capacidad de sensibilidad a largo plazo puede ser un poco dudosa, pero en general más o menos es de 7 milímetros por discriminación de puntos, que no es tan grave, pero evidentemente es uno de las primeras quejas que se le pone a este tipo de colgajo. Se basa principalmente en la utilización de esta anastomosis, de no llevarnos durante la disección esta anastomosis que está en esta región, que va a ser básicamente la que va a suplir esta que ya tuvimos que haber cortado o haber disecado para poder hacer el giro y la rotación del colgajo. Entonces debemos ser muy cuidadosos al momento de hacer la disección del pedículo hasta esta región, en no lesionar esta anastomosis, porque podemos comprometer con mucha significancia la integridad y la vida de nuestro colgajo, y se puede necrosar muy fácilmente. Tiene la otra particularidad, que es un proceso evidentemente complejo, en que el nervio que disecamos en esta región, a través de sutura y de técnicas microquirúrgicas, se puede suturar con el contralateral y hacer una anastomosis nerviosa para tratar de recuperar un poco más de la sensibilidad, pero obviamente es una técnica que requiere un poco más de habilidad y obviamente la facilidad de los recursos para hacer este tipo de técnicas. Se ha utilizado de las dos formas, tanto con la sutura del nervio como sin la sutura del nervio. Entonces, como lo vemos en las imágenes inferiores, hacemos el diseño de nuestro colgajo, vemos que llega hasta la cara palmar de la falange proximal. Tenemos con mucho cuidado hacer la disección de los pedículos. Evidentemente tenemos que prescindir de esta anastomosis, pero nuestro colgajo sobrevive con esta, ¿sí? Y posteriormente se procede al giro con un adecuado y un bastante aceptable cubrimiento de defectos de gran tamaño, y en las cuales se ha contado hasta con una supervivencia de un 97% con este tipo de colgajos retrógrados. También es posible la utilización en el dedo pulgar de ramas dorsales, también utilizados para grandes defectos. Tienen aparentemente también un muy buen resultado, sobre todo en supervivencia. La sensibilidad, como se los mencioné previamente, puede ser uno de sus principales pecados, en donde no es tan buena a como si utilizáramos un colgajo en BY que tiene piel de la misma región, pero también es una opción a utilizar también para el pulgar, y es la disección de colgajo de pedículos de la región dorsal. Y contamos con el colgajo heterodigital en isla, en donde se trata básicamente de la toma de un colgajo con un pedículo principal palmar, disección completa hasta la región principalmente metacarpofalángica, de todo el pedículo nervioso y vascular, y se hace la transposición de este tipo de, bien sea del tercer dedo, en esta se utiliza el colgajo de la zona no crítica sensible del tercer dedo, y se transpone, y dependiendo obviamente de la disección y de qué tanto logremos disecar proximalmente nuestro pedículo, hacia la región palmar del pulpejo del pulgar. Es también un colgajo que tiene una sensibilidad, que tiene una opción de sensibilidad a mediano plazo bastante buena. Preserva evidentemente ese nervio digital donante,
utilizado de la zona no crítica del dedo adyacente. Debemos tener en cuenta la utilización en lo posible de un dedo de mayor tamaño o más largo que el dedo receptor, que permita un adecuado cubrimiento posteriormente de defectos de gran tamaño, como los podemos ver principalmente en el índice y en el dedo pulgar. Es una técnica demandante, pero también es otra opción que podemos utilizar antes de incluso tomar la decisión de realizarle una amputación a un paciente que tenga un defecto de gran tamaño. También se está descrito la utilización del colgajo de una arteria dorsal del índice, transponiendo a través de un túnel la isla de tejido, en donde posteriormente vamos a requerir la utilización de injertos de piel total para realizar los cubrimientos del defecto residual que nos va a quedar principalmente en el segundo dedo, cuando hemos intentado hacer un cubrimiento de defectos de gran tamaño en el índice, también utilizando ese paquete neurovascular dorsal para este cometido. Entonces yo traté de buscar, bueno, ¿y qué evidencia? Que si uno le preguntan, bueno, ¿y los números que hay alrededor de este tipo de técnicas para los colgajos, para los cubrimientos de lesiones de punta de dedo? Entonces, realmente me sorprendió que la evidencia y los artículos más o menos de buena categoría son supremamente escasos, casi todos son reportes de casos donde autores hacen un mínimo cambio al colgajo, ejemplo de Atasoy o de Cutler, etcétera, y no hay realmente estudios comparativos juiciosos, o por lo menos yo no encontré, excúsenme, juiciosos entre ellos. Muchos de los que encontré en esta región fueron, que son muy interesantes y valdría la pena posteriormente revisarlo, es el cierre por segunda intención de los defectos de los pulpejos, en donde sorprendentemente, quien lo creyera, tienen buenos resultados y no es una opción de tratamiento que deberíamos desechar tan fácilmente, porque a los pacientes les va bien. Y si uno se da cuenta, metaanálisis evidentemente cero, guías de manejo cero, no es tan abundante, digamos, la evidencia para ofrecer en esta revisión. Este es, digamos, casi que el artículo con más o menos buena categoría que logré encontrar. Es una revisión sistemática que evaluó la utilización del colgajo homodigital reverso en isla, y ellos encontraron, fueron más o menos, me puedo equivocar, 172 pacientes, si no me equivoco, en donde tuvieron una supervivencia de hasta el 98%, y la utilización, pues la medición de la sensibilidad fue de aproximadamente 7 milímetros de discriminación de 2 puntos. Y las principales complicaciones que encontraron, ¿sí?, fueron intolerancia al frío, pues congestión venosa y algunas contracturas en flexión. Entonces, hay uno más o menos leyendo ese artículo de que cada vez están un poco utilizando más los orientales este tipo de colgajos para los defectos de gran tamaño. Ya por último, tener obviamente en cuenta siempre que estos son procedimientos que no están exentos de complicaciones. Uno, las pérdidas parciales o totales de los colgajos, principalmente por disecciones exageradas o muy profundas, sobre todo en los colgajos en BY. Las contracturas en flexión, principalmente en esos que son en 2 tiempos, que tienen ese problema principalmente. La intolerancia al frío, las disminuciones en la sensibilidad, sobre todo por la utilización de diferentes tipos de piel, y las insuficiencias vasculares, en donde es muy importante conservar ese manguito fibrograso alrededor de la arteria, los cuales nos van a funcionar como el retorno venoso de nuestro colgajo. Debemos siempre tener en cuenta liberar el torniquete antes de terminar nuestra cirugía para verificar la perfusión del colgajo y tratar de evitar las suturas que queden muy apretadas, porque eso, comillas, estrangula la circulación de nuestro colgajo de avance. Por último, solo como cuidado, siempre tratar de hacer en lo posible de no trasladar el defecto al colgajo, sino de tratar siempre de llevar el colgajo al defecto para evitar contracturas de los dedos. Muchas gracias.
Salvador, muchísimas gracias. Muy buena la charla, me pareció muy clara, completa, ordenada. Creo que es una guía para ustedes cuando se gradúen de lo que se debe hacer y las múltiples herramientas que tienen en cuenta. Con respecto a las anotaciones que tengo para la Tamay, la de Allen, que es la que yo más utilizo, sino que ahora le muestro una foto de la clasificación de Dautel, que para mí es muy importante, porque es la que subdivide cualquiera de esas dos clasificaciones en A, B, C y D, con los cortes que son tangenciales. No el corte limpio transverso, sino los cortes tangenciales hacia volar o hacia dorsal, porque son los que generalmente le ponen a uno más problema. Cuando uno tiene un corte limpio transverso, pues decidir si le hace un Cutler, si le hace un Bellet, pues en realidad es algo bastante fácil. Cuando a uno le llegan colgajos tangenciales, si es por ejemplo un D, donde es una tangencial dorsal y se le fue a uno casi toda la uña y la matriz, pues eso también habla muchas veces de necesidad de remodelación. Y cuando los cortes son A o B, sobre todo los B largos que llegan hasta el pliegue y queda denudado todo el pulpejo con hueso expuesto, pues se le complica a uno el diseño de los colgajos. Entonces hay que tener, en mi opinión, también eso en cuenta en la clasificación, porque se complementa bastante. Por ejemplo, cuando yo utilizo un colgajo en Bellet, generalmente trato de no pasar el pliegue, pero ahorita también les muestro un caso donde el paciente tenía un Allen 2 con un tipo B y se iba casi todo el pulpejo con hueso expuesto, casi hasta el colgajo. Me quedaba muy poquito de pulpejo, pero debajo de la uña, y todo lo otro se fue. Entonces lo que hice fue un colgajo en Bellet pasando pliegue, casi que violando los principios. Algunas veces he pasado pliegue con los colgajos en Bellet, no logré cerrar todo el defecto, pero por lo menos cubrí el hueso expuesto y el 50% del defecto, y lo otro lo dejé por cierre con segunda intención con clínica de heridas, con un muy buen resultado. Entonces, a pesar de que el principio dice que no se debe pasar pliegue en los Bellet, las veces que yo lo he pasado, no he visto que se comprometa tanto la función del dedo. Y ahorita, pues si soy capaz de compartirles acá las imágenes que tengo, se las muestro. Con respecto, dame un segundo. Con respecto a los colgajos de Cutler, los colgajos de Cutler avanzan poco. Son los colgajos, creo que más desagradecidos que existen. No cree que le va a avanzar mucho porque está acostumbrado a los colgajos Benje, pero cuando uno hace los Cutlers siempre le queda faltando un poquitico y le dan a uno ganas de resecarle 1 milímetro a esa falange para que le termine de cerrar. Importante no hacerlo. Lo otro es que cuando tengo un Allen 2 está muy cerquita, llegando al 3, pero todavía tengo uña y pienso que no me va a hacer una deformidad en pico del oro. Uno de los colgajos que yo utilizo con rutina es un colgajo de resección dorsal. Ese colgajo de resección dorsal de una S detrás de la uña, lo que hace es avanzarme esa piel que está ahí en el eponiquio 2 o 3 milímetros hacia atrás, y eso me crea un efecto de alargamiento relativo de la uña. Es más algo estético que funcional. Para esas amputaciones que están 2 o 3 milímetros distales a la ulna y que no le voy a hacer remodelación. Con respecto al colgajo en hacha, yo creo que el colgajo en hacha el mismo colgajo de Weston que estaba descrito para dígitos 2, 3, 4 y 5, solo que acá se aplicó para el pulgar, se llama colgajo en hacha, y se podría hacer o bien rotando el colgajo Z contraste con la transposición de gajos, o se podría simplemente colocando un colgajo de espesor total, tomado posiblemente de la muñeca, en ese defecto triangular que queda. Y notar que hay otros colgajos de avance que están descritos para el pulgar. Uno más común de todo, que es una alternativa al Weston, es el colgajo de Mover, que tiene sus variaciones. Simplemente pegar al lado y lado la piel,
flexionar la interfalángica del pulgar, eso permite cierre completo, y si no quiere uno sacrificar el pulgar en flexión, pues podría avanzar todo ese colgajo de piel y dejar un defecto cuadrangular en la base que lo puede cerrar uno con un defecto de espesor total. Con respecto a los colgajos de 2 tiempos, he tenido muy mala experiencia con los colgajos crossfinger. Recordemos que existe el colgajo crossfinger tradicional, que es simplemente rotarle la bandera de pie, pero también existe el colgajo crossfinger y es hacer la bisagra de piel al lado contrario que debería hacer, levanto solo la piel y roto un colgajo subcutáneo, ahí sí con bisagra al lado del dedo, vuelvo y tapo con la piel el tendón, o sea que el dedo donante con la piel propia, y es ese colgajo subcutáneo el que me sirve de colgajo rotacional para ponerlo en la piel del pulpejo. Ese es muy utilizado en niños. ¿Qué problema le veo a los colgajos tenarianos y a los colgajos crossfinger? Los que vos dijiste, la rigidez, porque hay que dejar los dedos quietos por unas semanas, y lo otro es la morbilidad en el área donante. El dedo donante siempre va a tener morbilidad, la piel que yo le tengo que poner de espesor completo generalmente es una zona que queda con más contractura, más defecto estético. No soy muy amigo de los colgajos en 2 tiempos. Y con respecto a los colgajos ya vascularizados, yo utilizo cuando lo tengo que utilizar, porque tampoco soy muy amigo de ellos, pero hay casos en los que es necesario, utilizo más el homodigital reverso. Me parece que el homodigital anterógrado no avanza tanto como uno cree y le toca a uno sacrificar algo de dejar el dedo en flexión para que su colgajo pueda hacer un cubrimiento completo. En cambio, el homodigital reverso, yo sin mediación no tomo en la base del dedo la piel donante cuadrangular, que la tomo generalmente me da cierre primario en la base sin necesidad de necesitar colgajos de espesor total. No soy